Existe una leyenda que habla de una niña de 10 años, que por un mal de nacimiento no podía caminar y andaba en silla de ruedas. A ella le gustaba mucho dibujar. Pero su dibujo más recurrente era de una casa hecha por tubos, es decir, todas las habitaciones eran de tubos. Un día, su padre vio el dibujo y le preguntó si le gustaría tener una casa como la que dibujaba. Emocionada, la niña dijo que sí, que tuviera pasillos como carreteritas, para que ella en su silla de ruedas pudiera ir y venir de un lado a otro y así llegar hasta el jardín. Su padre, que tanto la adoraba, buscó un arquitecto, le enseñó los dibujos de su hija y aunque no eran perfectos, le dijo que hiciera un diseño con esa idea de los tubos. Luego de comprar el terreno, el arquitecto le presentó el plano y diseñó la casa. Al señor le agradó tanto el proyecto que de manera inmediata pidió se iniciara la construcción. La más feliz era la niña. Su papá la llevaba a la construcción de la casa que ella había diseñado, para que viera los adelantos de la misma. Cuando ya iban muy adelantados, los albañiles empezaron a notar que sucedían cosas muy extrañas dentro de la casa. Las palas se cambiaban de lugar, su ropa la encontraban en lugares muy altos. Creyeron que eran maldades entre ellos, se reclamaban, pero cuando se quedaban más noche a trabajar, escuchaban ruidos y lamentos. Tanto fue el miedo que tenían, que le platicaron al arquitecto, pero no les creyó. Un día, cuando estaba anocheciendo, uno de ellos subió a la planta alta a cambiarse. A los pocos minutos escuchó un grito de terror y el albañil se desplomó. Murió al estamparse contra el piso. Su muerte causó más miedo. Los albañiles ya no querían trabajar, pues cada vez la casa les parecía más tétrica. Un mes después, cuando otro de los albañiles colaba la estructura de una ventana, sintió que un fuerte y extraño viento sacudía su cuerpo. Trató de agarrarse de algo, pero no pudo. Solo se escuchó un grito de terror mientras caía hacia el vacío. Sus compañeros trataron de auxiliarlo. Él agonizaba, reflejando un rictus de terror y con palabras dificultosas les dijo: «Son espíritus malignos. No quieren que estemos aquí». Los albañiles aterrados dejaron de trabajar. El arquitecto tuvo que conseguir a otros trabajadores para terminar la casa. Nada le comentó al propietario. Semanas después, cuando la casa estaba casi lista, el dueño llevó a su hija para que la viera. La niña emocionada le pidió que la llevara a la planta alta para contemplar las montañas. Mientras la niña fascinada miraba la casa y observaba el paisaje, su papá bajó para seguir revisándola. De pronto, la casa se ensombreció. Creyendo que era tarde, se dispuso a subir por su hija, pero en ese momento escuchó un grito de terror de la niña, luego un estrepitoso golpe. Incrédulo miró la silla de ruedas hecha pedazos y su hija ensangrentada sobre el piso del patio. Estaba muerta, se había caído de las escaleras. El dueño, enloquecido de dolor y sin dejar de gritar y llorar, tomó en sus brazos el yerto cuerpo de su hija, salió de su casa, abordó su auto y nunca más regresó. Con el paso del tiempo y por el abandono, la casa se volvió más lúgubre. Fue entonces cuando por las noches los vecinos empezaron a escuchar lamentos y a mirar la figura fantasmal de una niña que se asomaba por las ventanas. Cuenta la leyenda urbana que por las noches no solo se veía a la niña caminar, sino que también se escuchaba el lamento donde llamaba a su papá diciendo que no la dejara sola. Yo soy Bogey, el payaso come sueños. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte y darle like. Compártelo para que otras personas puedan verlo. Por el momento me despido, no sin antes desearles que todas sus pesadillas se hagan realidad.